Williams, son, según tengo yo aquí en mi reloj, bueno, en la hora de ustedes sería algo así como y 50. O sea, todavía faltan 10 minutos para el horario oficial que nosotros normalmente tenemos. Así que, por favor, dime hasta qué hora podemos extender la meditación. No hay problema, son normalmente 45 minutos. Bueno, ok. Gracias. Mientras preparaba el tema, bueno, ¿qué tal, hermanos? Un gusto saludarlos a todos. Mientras preparaba el tema, a principio de semana, William me preguntó qué título iba a llevar, hace unos días ya atrás. Y yo le dije, el día después. Ese día, ese título me recuerda a una película conocida, pero no tiene nada que ver con ella. A lo largo de la semana, cuando uno va, Dios le va trayendo pensamientos y mientras uno lee la Biblia vuelve a recapacitar, dije, no, voy a cambiar el tema y le voy a avisar a William que no ponga ese título. William todas las semanas suele poner un aviso con el título de quién predica y el título, y esta semana no sé por qué no salió, pero yo estaba seguro que era casi un milagro de Dios que hubiera pasado, porque estaba convencido que no iba a hablar sobre ese tema después. Bueno, esta noche, como aquí tenemos distinto horario, pero para que ustedes se den una idea, era un poco antes de las 6 de la mañana, Dios no me dejaba dormir. Yo quería poner mi cabeza en la almohada y le dije a mi esposa, que también se despertó por culpa mía, que digo, mira, un día en el que podemos dormir un poquito más, Dios no me deja dormir, no puedo dormirme. Así que la cabeza empezó a trabajar de nuevo, volví al tema original, así que está muy bien si dejamos el título. Doy gracias a Dios que así es, y espero que sea para su gloria. Saben que el día después, ustedes me preguntarán el día después de cuándo, y en la Biblia hay cientos de días después que podrían aplicarse o explicarse con este título. Pero yo me voy a referir al día después de uno, que es el día más importante de la historia. Y ustedes saben a qué me refiero. Hubo un día después de la crucifixión de Jesús. La Biblia relata lo que pasa en ese día en forma pormenorizada. Y vamos a leerlo. Hoy vamos a tratar de leer un poquito en Juan y un poquito en Lucas. En Lucas el capítulo 24 y en Juan el capítulo 20, que son dos situaciones paralelas que ocurren entre los discípulos. Recuerdan que la situación era que, bueno, los discípulos habían presenciado el día anterior la muerte inesperada, injusta, inentendible de su Salvador. Y lo primero que ocurre es que unas mujeres, entre las cuales estaba María Magdalena, van temprano al sepulcro, dice la palabra de Dios. Sepulcro que había sido facilitado por dos judíos de mucho dinero, uno de ellos José de Arimatea y el otro Nicodemo, así dice la palabra de Dios. Dos ricos, que algunos de ellos, especialmente José, había sido discípulo de Jesús en secreto, por temor a que los judíos tomaran alguna represalia contra él. Y en esa lucha de ceder
y enfrentar las consecuencias, o tratar de disimular y mantener el estatus. Bueno, José trató de hacer eso apelando a la sabiduría o a la decisión o a la guía de Dios, no lo sé. Pero esa era su situación. Bueno, las mujeres, entre las cuales estaba María Magdalena, estaban apuradísimas. Se despertaron temprano, Dios las despertó temprano como hoy me despertó a mí. Y salieron corriendo para esa tumba cedida, porque querían llevar algunas cosas que eran costumbre para poner en las tumbas. Las tumbas obviamente no eran como las que conocemos nosotros hoy, sino que eran como cavernas que tenían una puerta de entrada. Y cuando llegaron allí, María, esta mujer, encuentra que la puerta que debía estar tapada con una piedra estaba destapada. María Magdalena era una persona que había tenido muchas historias, aunque de corta duración o corta mención en los evangelios. No hay demasiadas referencias o extensas referencias sobre María Magdalena. Yo anoté algunas. Por ejemplo, había sido curada por Jesús en Lucas 8. De ella habían salido 7 demonios, dice la palabra de Dios. Esos eran los antecedentes que tenía María Magdalena. Había presenciado, una de las pocas mujeres que había presenciado la crucifixión de Jesús. Recuerdan que algunos de sus discípulos estaban allí lejos y tenían temor que les pasara lo mismo que le pasó a Jesús por ser amigos o conocidos o estar relacionados con él. Bueno, esta mujer por alguna razón no tenía esos temores. Fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y según algunos teólogos, que no estaban, digamos, directamente basados en el texto del Evangelio, sino más bien por deducciones históricas, dicen que María Magdalena era la mujer adúltera, que Jesús evitó que fuera lapidada, apedreada. También que ella fue la que ungió los pies de Jesús en aquella fiesta. Y que también era la hermana de María y de Lázaro, aquel que Jesús resucitó, y tuvieron esa experiencia en la casa cuando Jesús los visitó, y María se quedaba a los pies de Jesús mientras Marta hacía muchos quehaceres. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿recuerdan? Afanada estás con muchas cosas, pero María, tu hermana, una sola cosa hace falta y tu hermana ha escogido la buena parte. Lo que quiero es ayudarnos a pensar en las características de las personas que fueron acercándose a Jesús. Y María Magdalena es una radiografía de la persona que en la sociedad de aquel tiempo y hoy sería una persona mal vista, desprestigiada, sin títulos que ofrecer más aquellos que ofenden, aparte de aquellos que ofenden, o que son ofensivos, o degradantes. Así que María estaba allí el día después que Jesús murió. Había presenciado la crucifixión y se levanta temprano y va a la tumba.
dice en el versículo, a ver, sí, en los primeros versículos del capítulo 24 de Lucas, que, a ver, vamos a leer, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice un poquito más adelante, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y eso se lo dijeron los ángeles que estaban allí. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Y las mujeres escuchaban atónitas esto que escuchaban de los ángeles, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Entonces ellas recordaron las palabras de Jesús, dice aquí. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así que ellas fueron y transmitieron esto que habían escuchado. Mientras esto ocurría con María y las otras mujeres, hay una historia paralela que se registra en Lucas también. Un poquito más adelante, el camino a Emaús. Había dos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, que allí estaba caminando, iba desde Jerusalén caminando hasta Emaús, a una distancia de aproximadamente 11 kilómetros. Caminar 11 kilómetros lleva unas horitas, y aunque el terreno no era completamente liso, se calculan que más o menos en 4 horas se podría hacer. En el camino recuerdan lo que pasa. Ellos están conversando y se les aparece un personaje que ellos no reconocen. Y entonces, dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Jesús quería provocar algún diálogo con ellos. Y entonces ellos dicen, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hoy le diríamos, ¿qué diario lees? ¿No te enteraste por la televisión este acontecimiento que ocurrió en la ciudad más importante que tenemos y que sacudió a toda la nación? ¿Cómo no estás enterado? Entonces Jesús, queriendo provocarlos nuevamente, dice, ¿qué cosas ocurrieron? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Se le habían caído todas las ilusiones que tenía. No solo porque Jesús era su esperanza, como vamos a ver ahora, sino porque sus propios dirigentes de su propio pueblo
los sacerdotes y los gobernantes, que debían ser aquellos que debían recibir con beneplácito a alguien que podía liberarlos, esos mismos lo mandaron matar. La desilusión no podía ser mayor. Y en segundo lugar, dicen ellos ahí, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, de liberar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, es decir, que Jesús fue crucificado. Aunque también nos han asombrado que algunas mujeres de entre nosotros fueron el día mismo al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y también verificaron lo mismo. Pero en realidad lo que pasó es que no vieron el cuerpo de Jesús. Sencillamente eso es lo que pasó. Así que nosotros no podemos decir que Jesús ha resucitado, sino solo que su cuerpo no está y que posiblemente lo hayan robado, se lo hayan llevado. Esa es la historia que está ocurriendo, pero Jesús finalmente les hace algunas preguntas. Dice allí, entonces Él les dijo, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿De quién hablaban los profetas? Todo lo que dijeron los profetas. Yo me acuerdo cuando Williams una y otra vez repite que todo el Antiguo Testamento, los profetas, hablan acerca de Jesús. ¿No habían dicho los profetas esto claramente? ¿Cómo no entienden esto que pasó? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y mientras caminaban esos casi 11 kilómetros, llegaron finalmente a Emaús, a la aldea en la que ellos se dirigían. Y Jesús hizo como que se iba más lejos, dice la historia. Pero ellos estaban tan entusiasmados con lo que habían escuchado que le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entonces Jesús, que me imagino que estaba muy contento que lo invitaran a estar con ellos, se quedó. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que entrando y estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mis queridos hermanos, cuando Jesús parte el pan y se lo da, ¿qué hace usted cuando alguien le da un pedazo de pan? Necesariamente mira las manos. Y ellos reconocieron a Jesús. Qué precioso. Miren, Jesús no se presentó mostrándoles la cara. No se presentó mostrando su poder de resurrección, explicándoles que era un Dios todopoderoso. Las manos de Jesús
atravesadas con clavos. Era lo que ellos necesitaban. Para la desilusión, para el temor, para la inseguridad. Dios, Jesús, aquí está tu seguridad, le dice a los discípulos. No necesitas tener temor. En la historia de María, vamos a pasar al Evangelio de Juan ahora. Juan 20, versículos 13, 15 y 16. Yo tengo anotado aquí porque si no después no me acuerdo. Versículo 13. Y ella vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Recuerden que esto pasa un poquito antes que los discípulos que están caminando hacia Emaús. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntan los ángeles a María y a las mujeres. Le dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y entonces Jesús vuelve con la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Otra vez Jesús quiere provocar la reacción. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y entonces dice el Evangelio, Jesús le dijo, María. Y ella volviéndose le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y yo me imagino, hermanos, que no era una expresión llena de alegría, pero llena de emoción y de no poder hablar. Recuerdo en Juan 16 que dice que cuando Jesús venga, no me diréis nada. ¿Recuerdan? Hay una parte donde los discípulos le están hablando con él y le preguntan acerca de cómo va a ser eso. Y Jesús en un parrafito muy cortito dice, en aquel día no me diréis nada. Y yo creo, hermanos, que aunque tengo muchas preguntas para hacerle, yo estoy primero en la fila. Saúl, vos estás segundo posiblemente, pero yo te voy a sacar el puesto. Tengo muchas preguntas para hacerle, pero él dice que no le vamos a preguntar. No me diréis nada. Yo creo que el Evangelio, hermanos, no necesariamente trae emoción. Y no hemos de buscarla como solución a nuestros problemas. Pero también es verdad que cuando uno enfrenta a alguien que lo liberó de semejante situación, necesariamente los sentimientos brotan. Y no es malo tenerlos, ni es bueno refrenarlos. Dejemos que Dios maneje lo que Él quiere enseñarnos y de la manera que quiere enseñarnos. Así que no le evitó la emoción a María. Y él sabía que cuando María se diera vuelta y lo viera,
su sorpresa, su alegría y su sollozo iban a ser las reacciones naturales de cualquier hijo que pasara por esa misma experiencia. Hay, a partir de allí, dos historias paralelas. Esta que dimos, pero otra que se va a centralizar en un solo lugar. La misma historia, mejor dicho, contada por dos evangelistas distintos, en Lucas y en Juan. El mismo acontecimiento. Tanto los dos discípulos que estaban yendo a Emaús como María se vuelven corriendo al aposento donde estaba el resto. Menos Tomás y menos Judas. En ese aposento estaban los discípulos todavía reunidos, escuchando a Pedro, etcétera, y algunas otras cosas que habían sucedido. Y entonces ellos, me imagino, hermanos, cuando uno tiene una conmoción tan grande, hablando de lo que había pasado, lo mismo que hablaban los que habían marchado hacia Emaús, con la conmoción del momento, el miedo, el temor a las represalias contra ellos, el recuerdo de sus fracasos en relación con su Salvador. Ni hablar de Pedro, ya hemos hablado muchas veces. El recuerdo de las cosas en las que yo le fallé. Juan estaba por ahí acordándose que alguna vez le había pedido a ver si podía acomodarse en el gobierno que veía venir. La mamá, andá y decile que cuando él suba al trono, por favor nos ponga a nosotros dos de primer ministro. Así tenemos a los otros bajo nuestro poder y podemos además vengarnos de los romanos y de todos estos que nos quieren subyugar y que nos tienen como esclavos. De esas cosas se acordaban, y si ahora se frustró todo. Sí, aquí mi esposa me corrige y me dice, se frustró. Efectivamente, estaban completamente desahuciados. Cuando se juntan allí, y hermanos, quiero decirles también que cuando uno tiene una buena noticia, es difícil pararlo, y está lleno de casos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es difícil pararlo para que no la comente. Jesús a algunos, como por ejemplo, al leproso o al endemoniado, le dijo, no cuentes nada porque me vas a traer problemas. Y yo no quiero adelantar el final de mi ministerio. Esa era la idea. Bueno, ¿qué hacían? Sí, Jesús, sí. Salían corriendo y ¿saben lo que pasó conmigo? Claro, no podían ocultarlo. Además, los demás le preguntaban, che, vos no eras el leproso, no eras el ciego, no eras el endemoniado, ¿cómo estás bien ahora? Bueno, las mujeres y los discípulos que habían presenciado que la tumba estaba vacía y habían escuchado después a Jesús, vienen corriendo y le dicen, tengo buenas noticias, Jesús resucitó. Tengo mejores noticias, Jesús resucitó. Algunos no creían. Entonces Jesús dice allí, vamos a leer de nuevo en Lucas. Vamos a leer de nuevo en Lucas. Versículos 36 y 37 del capítulo 24 estábamos, ¿verdad? Vamos a leer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu.
Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿No ven que soy yo? No, yo les había dicho que yo soy rey y sacerdote, que yo soy el autor de la creación, que soy poderoso, que soy alguien que desde el inicio y de antes de los tiempos yo ya era Dios, que soy el autor de la creación, que yo hice todas las cosas que ustedes ven porque Dios la hizo por mí y para mí. No, no dijo así Jesús. No se presentó así. ¿Saben qué dijo? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Otra vez se presenta, hermanos. Las buenas noticias están aquí, y no solo aquí, también en mis pies, donde los clavos me atravesaron. Soy yo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Todo lo escrito hasta ese momento del Antiguo Testamento. Esta misma historia y este mismo momento, como dije antes, se relata también en Juan, capítulo 20, versículos 19 en adelante. Por favor, acompáñenme. Quizá la parte más preciosa. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día después, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Saben cómo se llama en hebreo? ¿Cómo se dice en hebreo? Ustedes conocen el término. Shalom, ¿no? Es el saludo con el que los hebreos se auguran paz. Ahora, mis queridos hermanos, la paz que necesitaban los discípulos, angustiados, en momentos terribles de desilusión, de inseguridad, Jesús les dice, aquí hay paz para ustedes. Está todo arreglado. Ustedes no necesitaron hacer nada. Y si hicieron algo, yo, que soy otro, no soy ustedes. Soy alguien que desde afuera, desde un lugar histórico y de un lugar geográfico, fuera de su cuerpo, yo ya les di lo que ustedes necesitan. La aceptación de ustedes como hijos legítimos de mi pueblo. Está todo arreglado. El perdón que yo les doy
no es un perdón gratuito. Es un perdón gratuito para ustedes, costosísimo para el cielo. Pero está todo arreglado. Yo ya pagué la cuenta. No necesitan vivir pensando que están en deuda. Ustedes van a generar deuda y van a seguir generando deuda porque esa es la vida que yo por ahora les he asignado a ustedes. Pero esa deuda ya está saldada. Los pecados pasados, los presentes y los futuros. Está saldada si ustedes no me rechazan. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Me imagino la mirada de Jesús. No se puede entender, no se puede transmitir. Intento imaginármela. La mirada llena de amor por haber logrado rescatar a aquellos que no lo habían entendido, a aquellos que lo habían traicionado, a aquellos que como María habían tenido una vida disipada. ¿Con qué nos presentaremos a Jehová? Finalmente Jesús les dice, ahora voy a leer algo rápido entre los dos textos que estamos siguiendo. Dice en el capítulo 24 de Lucas, versículos 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitara de los muertos al tercer día. Aquí dice que Jesús les abrió el entendimiento. Ellos pudieron en ese momento captar la esencia del Evangelio. En San Juan, el capítulo 20, versículos, vamos a leer, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo creo que es exactamente el mismo hecho, relatado de distinta manera. El soplo del Espíritu Santo, hermanos, no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo haciéndonos entender y aceptar lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Así que ellos pudieron comprender lo que había sucedido desde otra perspectiva. El día anterior había sido un día de angustia, de inseguridad, de lloro, de tristeza. Y ahora, al comprender el Evangelio, lo que Dios había hecho en Jesús por ellos, ahora entendían y se gozaban por lo que Dios había hecho por ellos, que se veían inmerecedores porque no tenían nada para presentar a su favor, excepto el miedo, el temor y la inseguridad. ¿Cómo iremos a Jesús? ¿Cómo iremos a Jesús? Dice la última parte del libro de Juan, en el capítulo 20 y versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios nos bendiga para poder experimentar la misma felicidad y la misma seguridad
que solo se encuentran en las manos y en los pies perforados de Jesús, en lo que Dios ha hecho en Él por nosotros. Nos podamos gozar y si tienen que caer lágrimas, no las frenemos. Lo más lindo ya pasó. Estamos del lado de los salvados, hermanos. Gocémonos porque yo sé que muchas veces tenemos nuestras angustias por las cosas que nos pasan. Otras veces tenemos angustia por lo que somos. Otras veces tenemos inseguridad por las cosas que nos llueven, que no buscamos. Las cuestiones de familia, de trabajo, de salud ahora con el COVID. Estamos del lado de los salvados. Las manos de Jesús son suficientemente buenas y seguras para que descansemos en Él. Dios nos bendiga. Amén. Gracias por el sermón. Bendiciones. Bueno, vamos a escuchar la música que tenemos preparado. ¿Podemos acotar alguna cosa, pastor? Claro, hermana Eugenia, mientras voy buscando la música. Siga. Ya. Un puntito quería yo agregar al mensaje que da el hermano Gabriel, muy bueno, pero quería agregar un puntito, el cual cuando María Magdalena fue apedreada, Jesús le acogió y le devolvió su honor a María Magdalena porque le convirtió en uno de los apóstoles. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿quién fue la que le vio primero a Jesús en la resurrección? Fue María Magdalena. Entonces le convierte en la primer apóstol en la trayectoria de Jesús. Eso de que, bueno, dicen que María Magdalena fue prostituta, eso solamente es un nombre que escriben en la Biblia, a nadie le consta, porque al llamar prostituta a una persona deben poner, como decir, el nombre y el apellido, ¿no? ¿Cómo fue prostituta? Debía haber los nombres de los hombres que estuvieron con ella. Entonces, para mí, María Magdalena no fue una prostituta, fue una mujer un poquito más grande, la cual tal vez en esos tiempos le miró a los ojos de un hombre, porque la mujer vivía con la cabeza agachada, y por haberlo mirado, pues, y ya lo llamó prostituta, ¿no? No hay otra razón, porque entonces, ¿por qué no está escrito el tema completo? Eso nomás. Muchas gracias, hermana Eugenia. Ahora sí vamos a escuchar el tema Oh, qué inmenso amor de Stephen Green. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, dio sangre, carnecí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti.
día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios, mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, Él es mi Muy bien. Buenos días, mi pastor. ¿Sí me están escuchando? Sí, hermana, ¿cómo Pastor, están? Buenos días. ya. Agradezco, Señor, por toda esta mañana que he recibido estos mensajes maravillosos de nuestro hermano Gabriel, como también de nuestro pastor Saúl. Para mí es un gozo y una alegría. Y quiero manifestarme en este día y saludando a todos, a cada uno de nuestros hermanos, los que están representando aquí en el Zoom, en especial a nuestro pastor, que usted es nuestro pastor, porque fue escogido de Dios y también es nuestro maestro que nos va indicando. Esta alabanza quiero darle gracias a mi Dios, porque yo cuando mi madre estaba de 98 años, yo conocía más o menos el mensaje por un pastor no adventista. Y me dio esta letra y cuando mi madre dice, ponme esta alabanza de mi amo, porque ella no conocía al amo verdadero, al amo vivo. Y le puse y ella se aprendió. Y para mí me dio una alegría hoy día escuchar, murió alabándole a su amo. Y dijo, ya no tengo miedo porque mi amo ha estado vivo. Y un día que venga mi Señor, mamita, tú me vas a ver. Eso es el mensaje, el testimonio que puedo dar, mi pastor. Gracias, pastor, que de parte de toda la iglesia del sur que representamos. Abrazos, hermana Rosita. Muy pronto nos encontraremos, ¿no? Rosario. Yo no sé en esta Navidad si nos vamos a encontrar esta fecha, no sé, pero habría que hacer algo. De los que estamos sanos podríamos encontrarnos en alguna parte, es una sugerencia, ¿no? Pero no todos, evidentemente. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Oremos, ¿ya? Oremos. Nuestro Dios querido, gracias por esta mañana de poder, de victoria, donde tu nombre ha sido exaltado. Hemos conocido de una mejor manera a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Permite que confiemos en Jesús, ya que en Él está nuestra salvación y toda la seguridad para estar en el reino de los cielos. Bendice a Saúl, a Gabriel, sigue utilizándonos para que nos enseñen tu palabra. También a los hermanos que estamos presentes, que tú nos ilumines, podamos tener una linda semana. Gracias por todo. Quédate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, dejo para que ustedes se despidan. Pueden hablar. Amén. Amén. Chao, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Señor les bendiga. Muchas gracias por Bendiga. todo ese mensaje Grande, tan bendiciones. maravilloso. Dios los bendiga a todos. Anuncia la reunión de hoy. Eso ha sido el desayuno del día. Muy buen mensaje. Amén. El alimento mejor. de William, todo la reunión de la tarde.
sí, me olvidaba. Hoy tenemos reunión a las 5 de la tarde con el tema de Romanos, el capítulo 10. Vamos a hablar un tema muy bonito. Así que el ID y la contraseña es el mismo de la mañana. Así que los que quieren estar, no hay problema, ¿no? Es el mismo de la mañana, es libre. Amén, hermano, amén. Amén. Espero, Víctor, allí, ¿no? ¿Quién Víctor? Hay varios Víctor, hermano. No sé, Víctor Medina, creo. Con nuestro corazón. Hermanitos, yo quiero agradecer, hermanos, hermano, Pastor Es William. Norma, habla hermana Norma, a ver, por favor. Sí, pastor, yo quiero agradecer inmensamente estos sermones tan maravillosos, tanto al pastor Saúl como al hermano Gabriel, pues en verdad, como nunca nos ha tocado el alma, el corazón, y esa es la bendita esperanza que todos tenemos, que algún día estaremos en la patria celestial. Que Dios me los bendiga a toda la familia, bendiga a todos nuestros hermanos y que Dios nos ayude pues a salir de esta pandemia. Para algún rato tenemos el deseo de conocernos personalmente y abrazarnos. Dios les bendiga, gracias. Amén, hermano, amén. Gracias, hermana Norma. Lo más importante, William, es que tenemos 3 mensajeros muy buenos, que es el hermano Gabriel, el pastor Saúl y William Anduesa, que también tenemos que nos nutra diariamente y Dios los utiliza, ¿no? Es lo más importante. Así es. Sí, y hay que orar por cada país, hermanos, porque acá ya estamos en cuarentena, encerrados otra vez acá en Chile. Ya no se puede salir, ya otra vez nos encerraron. Wow, qué terrible. Sí, hay que tener cuidado este mes de diciembre, sobre todo porque la gente se aglomera, ¿no? Cosas por el estilo. Ahora tienen más tiempo para estudiar la Biblia. El encerramiento es bueno. Sí. Sí, voy a estar como Juan. Voy a estar así como hizo Lutero, encerrado en el calabozo y estudiando. Jesús está cerquita de nosotros, así que es bueno estudiar. Dios los bendiga. Amén, hermano. Si nunca habíamos estudiado más la Biblia. Bendiga a todos. Hermanos, hermano Pedro quiere decir algo. Quería transmitirles que tenemos un pedido que hay un hermano de Chile que está pasando momentos difíciles porque su papá, el hermano se llama Ricardo Adasme y su papá creo que Francisco, ¿verdad, Williams? Está siendo operado ahora o en estos momentos porque le tienen que cortar el dedo de un pie relacionado con que es diabético. Ay, caramba. Y especialmente que cortar un pie. Papá no es creyente y él quiere aprovechar estas circunstancias para llevarle a Jesús. Así que nos pidió que oremos por él, así que yo les transmito para que lo tengan presente en sus oraciones. ¿Cómo se llama? Francisco Adasme, ¿no? Francisco Adasme. Así que hay que orar en nuestras casas por él, ¿no? Oramos más temprano, pero hay que seguir orando. Amén. Amén, hermano. Bueno, yo creo que no se quieren ir, ¿no? Yo creo que soy el primero que me voy a ir porque tengo una reunión, luego tengo a las 5 la exposición, entonces tengo que hacer el repaso, tengo que repasar. ¿Ya? Lo que pasa es que todos están contentos porque han recibido el desayuno del día y están armoniosos. Les comparto una noticia. Esta mañana me llamó alguien de Estados Unidos que no se reúne con nosotros, que es católico, pero que hace buen tiempo nos viene siguiendo por los videos de YouTube. Me llamó porque no estoy haciendo los videos. Entonces le extrañaba que no esté predicando y me dijo, mire, quiero que siga predicando.
porque yo estoy escuchando siempre los videos que usted cuelga en YouTube. Es alguien de Guatemala que vive en los Estados Unidos. Buena noticia, ¿no? De que los videos sí sirven, ¿no? Son útiles para que otras personas que no conocemos puedan conocer el Evangelio. Así que ánimo con esos videos de compartir con sus seres queridos, familiares, ¿no? Estos videos que hoy, de ayer y de hoy mismo los subo, ¿no? ¿Estamos? Bueno. También quiero invitarlos si quieren acompañarnos mañana a las 10:45 hora New York. Entonces no se olvide mañana con el pastor Saúl. Hay muchos hermanos, creo que están ingresando, los vi el domingo antepasado. Así que, pero sería bueno que todos podamos estar. ¿Y con qué número se entra? El ID yo les paso, ¿no? Les pasé, el que pasé hace 2 domingos, creo que les pasé. Déjeme ponérselo ahí. No, yo no lo tengo. O le pido a usted, pastor Anduesa, que me yo se lo voy a poner ahora ahí. La contraseña para poder dar. Un momentito, espérese. Y mucho cariño para el hermano Gabriel, la esposa, para el pastor Saúl, mucho cariño para el pastor Anduesa, Ahí lo tiene. Sánchez, Dormita, y a la hermandad que no les alcanzo a ver, todas ellas sean bendecidas por mi Señor. Ahí coloqué la información para la reunión de mañana. En el chat está la información, ¿no? Pueden copiarla a su WhatsApp. Ya lo copié. Ok, listo. Lo mando a los teléfonos. Exactamente. Vale.